Muy bien, vamos a comenzar en la lección número 12. Vamos a seguir con los puntos, la exégesis de Nehemías capítulo 6. Hasta este punto lo que hemos hecho es ver la identificación del tiempo de la narrativa. Estuvimos viendo que hay tres tipos de tiempo, ¿verdad?, para analizar en la exégesis. Vimos el tiempo cronológico, vimos el tiempo cualitativo y vimos el tiempo gramático. Creo que esto está bastante claro. Lo que vamos a ver en esta clase va a ser todavía a continuación del punto anterior, pero vamos a estar viendo la identificación con los personajes. La identificación con los personajes. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla, hago la pregunta, ¿cuáles son los personajes de Nehemías capítulo 6? ¿Alguien tiene una idea? Porque ya hemos leído este texto. ¿Cuáles son algunos personajes que me pueden decir ustedes? Oye, hay Sanbalat, Tobías, Gesem. ¿Qué es otro nombre para Gesem? Bueno, sí, otro nombre. Gasmu. Según la evidencia bíblica, Gasmu y Gesem son las mismas personas. Parece que uno es un nombre nacional y el otro es un nombre familiar. ¿Quién más podemos decir son personajes? Ahora, cuando hablamos de personajes, recuerden que hemos estudiado que en una narrativa hay codificadores y hay decodificadores, ¿verdad? Lo que estamos concentrándonos más que todo en este momento, en esta pregunta, es todos, ¿quiénes están involucrados aquí? Cuando hago referencia a la narrativa específicamente, entonces me refiero a los personajes que están escritos allí, ¿verdad? Cuando me refiero a la narrativa generalmente, pues esto incluye hasta nosotros. ¿Quién más? Entonces, ¿cuál es otro? Ok, Nehemías, porque en el versículo 1 dice que yo, ¿verdad? Cuando oyeron Sanbalat, bueno, dice, ¿cómo? Sí, entonces Nehemías, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más ven ustedes en esta narrativa? Ya hemos dicho Nehemías, Sanbalat, Tobías, Gesem, que es el mismo Gasmu. ¿Quién más? ¿Quién? Mensajero. Ok, hay un mensajero, no sabemos su nombre. ¿Quién más? ¿Quién más ven ustedes allí? ¿Quién? No escucho. ¿Quién más? Ok, puede ser Dios como codificador de todo el texto, correcto, no hay ningún problema. ¿Quién más? ¿Quién más podemos ver? ¿Cómo? Semaías. Estamos solamente del versículo 1 al 9. Del versículo 1 al 9. ¿A quién viene usted en el versículo 7? Versículo 7. Ok, profetas son otros personajes mencionados allí. ¿Qué del versículo 5? ¿Quién está ahí en el versículo 5? El criado, porque ya hemos dicho que Sanbalat era uno de ellos, pero dice que Sanbalat envió a su propio criado, ¿verdad?, para ir y dejar ese mensaje a Nehemías. Entonces, más o menos, ¿cuántos personajes, codificadores y decodificadores, pero ya específicamente personajes identificados, tenemos aquí? Como algunos, unos 10, 11.
Tenemos 8, 9, 10, si contamos a Gasmo como el mismo que Gesem, ¿verdad? Entonces tenemos 10 personajes involucrados en esta narrativa. Por lo tanto, noten ustedes, aquí puse yo los personajes involucrados. Ahí pueden ver, Nehemías es uno de ellos. Tenemos a Sanballat, tenemos a Tobías, tenemos a Gesem, y yo pongo que es el mismo que Gasmu. Tenemos a los mensajeros, tenemos al criado, a los profetas, y puse ahí también otros. ¿Quién son otros? ¿Quién serían otros? Bueno, seríamos nosotros, o vamos a decir los judíos, como dijo aquí la hermana, los judíos, porque ellos iban a estudiar también que esta historia. Nosotros estudiamos esta historia. Entonces, si tratamos de identificar todos los personajes, generalmente hablando, todos los personajes son como por lo menos 12 personajes. Esto es importante entonces, hermanos, porque si vamos nosotros a hacer una buena exégesis bíblica, tenemos que no únicamente identificar los personajes, pero el punto es que identificarnos con los personajes. ¿Qué es la diferencia? Una es identificar los personajes, pero lo que estamos tratando aquí es ir más allá, es identificarnos con los personajes. En la fenomenología de eso se trata, no es tanto de la hermenéutica común de quiénes son los personajes aquí, Sanballat, Gesem, Tobías. La fenomenología quiere decir cómo experimentaron estos personajes esta historia. ¿Qué es el intercambio? Por lo tanto, el intérprete debe de colocarse en la narrativa como si fuera parte de ella. Además, debe evaluar las palabras que cada locutor, aquí es una palabra nueva, un locutor, no estoy hablando de radio XQ 2030 AM, el locutor de allí. En la fenomenología, en la comunicación, un locutor es el que habla, es el que está dirigiendo palabras. Entonces, nosotros vamos a tratar de evaluar las palabras como si la persona misma, él, fuera el que dice y el que recibe. Entonces, si yo asumo la personalidad de uno de estos personajes, si yo quiero interpretar de la mejor manera esta experiencia que veo aquí de este personaje, yo tengo que identificarme con él. Armando tiene que hacerse, ¿a cuál me gusta? No, Nehemías. Yo no sé quién le va a gustar Gesem o Gasmu, Sanballat. Sin embargo, en la fenomenología, y cuando queremos nosotros interpretar, no tenemos la opción de ser selectivos. Tenemos que asumir el papel de todos, sean buenos o sean malos, para poder saber más exactamente los pensamientos que se están tratando de llevarse allí. Entonces, al intereyectarse, ahí está otra palabra, intereyectarse, el intérprete en la historia de la narrativa, esta persona entonces, el intérprete, puede apreciar su presencia como si estuviera allí y ver más intelectualmente el panorama ambiental y social y también divino, hermanos, del texto. ¿Qué estamos tratando de experimentar nosotros como intérpretes? No solamente la definición de palabras o el significado de palabras, pero ¿qué es lo que está experimentando esta persona aquí? Y creo que si nos sujetamos nosotros a esa técnica,
vamos a poder dejar, ¿verdad?, los pensamientos modernos, las influencias culturales nuestras, los valores que yo tengo aquí, no que los olvidemos y ya nunca los voy a usar, sino para interpretar tengo que ponerlos al lado, para poder interpretar la narrativa. Ahora, se debe saber claramente, antes de ir más adelante, que cuando yo digo intereyectarse en la narrativa, no es para una obra teátrica, una obra de teatro dramatizado por la iglesia ni nada así. No piensen que estoy yo enseñando aquí para que haya un grupo en la iglesia que mientras el predicador está predicando, hay un grupo acá dramatizando. Hay iglesias así. Bueno, esos son ellos. Yo no estoy hablando de eso en la análisis que estamos estudiando aquí bíblica de la narrativa. Estamos hablando que nosotros vamos a ¿qué? Intereyectarnos en la narrativa para poder, hermanos, tener una interpretación mejor del texto. No es para una dramatización, sino es para una interpretación de la narrativa. Quiero que se quede eso claro, porque sí ha habido en ocasiones que me han llamado, me han hecho una llamada o me han escrito algo. ¿Estás tú aprobando que se hagan dramatizaciones en la iglesia? Absolutamente no. Aquí estamos hablando de cómo enseñar, ¿verdad? Esta narrativa en una manera, hermanos, que sea mucho más eficaz. No se trata de nada de lo anterior, dramatización ni nada así. Primero, si yo quiero entonces identificarme con Nehemías, vamos a tomar a Nehemías como primer ejemplo. ¿Quién es Nehemías? No puedo yo leer allí Nehemías capítulo 6, o todo el libro, pero estamos específicamente en el capítulo 6. No puedo yo, como intérprete de la fenomenología, nomás decir Nehemías. Yo tengo que saber cómo era Nehemías. No sé cómo hablaba, me doy una idea. No sé cómo se veía físicamente. Conozco sus pensamientos y conozco su experiencia con otros personajes aquí en la narrativa. ¿Qué sería esa experiencia? ¿Cómo se sintiera? ¿Cómo fuera yo si Armando es Nehemías allí en la narrativa? ¿Qué me puede decir usted? Miren, no puedo ser Nehemías, no puedo intereyectarme en el personaje de Nehemías si no sé ni quién es. ¿Quién decimos nosotros que es Nehemías? ¿Quién es Nehemías? ¿Verdad? ¿Verdad que no es posible? Si yo digo, quiero que ustedes se intereyecten su persona y la sustituyan con la de Nehemías, lo primero que tengo que yo saber es quién es esta persona. Si yo pregunto, Agustín, ya no eres Agustín, eres Nehemías. ¿Quién eres tú? Nehemías. ¿Y qué dice Agustín? ¿Verdad? O Andrés, ya no eres Andrés, ya eres Nehemías. A ver, dime algo de ti, Nehemías. ¿Quién es Andrés? ¿Verdad, hermanos, que no es posible? ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que estudiar este personaje. Porque no únicamente quiero saber que era un líder que ya dice aquí estaba dirigiendo la reconstrucción del muro en Jerusalén, pero eso no es nada. Si yo quiero saber más de Nehemías y saber más cómo era como persona para yo también experimentar eso en el texto, en la narrativa, tengo que saber más. Noten en la pantalla. Ahí tenemos a Nehemías. Noten ustedes la identificación de Nehemías. Fue un alto funcionario en la corte de Artajerjes. Noten ustedes, Artajerjes, aquí se llama el primero Longímano. Más o menos como el 465, 424.
Nehemías capítulo 1, versículo 11, se sabe que fue copero del rey en Susa, ¿verdad? Eso sí, ya es del texto bíblico. Nehemías fue enviado más o menos como el 445 antes de Cristo para reconstruir las murallas de Jerusalén y las terminó en solo 52 días, por lo que sabemos aquí en el texto. Ahora, esta información, noten ustedes, esta información, ¿de dónde la conseguí yo? Y esta es una porción nomás. Diccionario. ¿A cuál diccionario? Diccionario de la Biblia. No. Historia. No. Diccionario bíblico. No. No. Fíjense ahí en la pantalla. González. G.A. González, Bosquejo de Historia de Israel, Asociación para la Educación Teológica Hispana. Esa fue una de mis fuentes para saber más de Nehemías. Hay como 4 fuentes más que yo estudié sobre Nehemías. Yo más les di una. Para poder yo, hermanos, colocarme más en la mente de Nehemías, tengo que conocer quién era, qué hacía. ¿Qué hacía un copero? ¿Qué significa eso? ¿Qué es ser gobernador escogido por el rey Artajerjes? ¿Qué quiere decir eso? Hay mucha más información. Y cuando yo, hermanos, vengo a acumular toda esa información, ahora ya tengo una idea. Este es Nehemías. Ahora ya me siento algo como Nehemías. Ya conozco algo de él. Y cuando leo allí, ya sé con qué fuerza está hablando, con qué autoridad está hablando, con qué humildad también, porque ser copero, aunque es algo de privilegio, pero también es de humildad. Veo, hermanos, a un hombre con ciertas características espirituales, pero también algunas características seculares de autoridad y poder. Ahora yo, con esa información, ¿qué? Me voy a interyectar allí cuando estoy leyendo esa narrativa. Ahora, noten ustedes que para hacer una exégesis bíblica, no únicamente se requiere identificar el personaje, pero también ¿qué? Identificarme con él. Pero para identificarme con él, necesito conocer, tener información biográfica, si queremos decir, bíblica de él. Esta la voy a buscar en la Biblia, por eso usé aquí Nehemías capítulo 1, versículo 11, porque ahí habla que era copero. Pero hay más información por otros historiadores, hermanos, que yo soy historiador, pero no me comparo nada a los historiadores como José González. No me puedo yo comparar a él en ninguna manera. No me puedo comparar a Barclay como historiador tampoco. Esos me ayudan a mí a acumular más información de lo que ellos estudiaron por años y años y años. Que yo no necesito estudiar años y años. Nomás voy a ¿qué? A sus estudios. Yo uso a ellos y digo, yo estudié de Nehemías y estas son las referencias. Entonces, cuando estoy haciendo una exégesis o un examen final, vamos a decir, en una exégesis, digo, voy a identificar los personajes. Nehemías es un personaje. Nehemías fue copero, fue enviado, trabajó con este rey, etcétera, etcétera, era gobernador. Y luego pongo abajo, ¿qué? Fuentes de referencia. Porque eso no vino a mi propia memoria nomás así. Tuve que estudiar. En una exégesis bíblica tengo, hermanos, que poner las referencias. Si voy a poner referencias bíblicas, Nehemías 1:11 fue una cita, ¿verdad? Bíblica. Nehemías fue un copero del rey. Ya sabemos que fue de Artajerjes. Entonces, pongo ahí el versículo, ¿verdad? Pero si tengo otra información que no está en el texto bíblico, entonces pongo yo ¿qué? La referencia. En este caso yo puse aquí a G.A. González como una fuente que yo estudié para saber más de Nehemías. Entonces,
cuando estoy haciendo el exégesis o el examen final, ¿qué voy a hacer? Pongo Nehemías, los textos bíblicos y las fuentes. Rara vez tengo suficiente citas bíblicas. Rara vez necesito también que vaya acompañado con ¿qué? Referencias extra bíblicas. Entonces, en una exégesis incluyo los textos, las citas bíblicas, pero también incluyo ¿qué? Fuentes de investigación. ¿Qué me da? Información para yo entender mejor quién es esta persona de que se está hablando allí en Nehemías capítulo 6, versículo 1 al 9. Ok, ahora, noten ustedes enseguida ahí en la pantalla. ¿Quién era otro personaje? Sanbalat, ¿verdad? Hablamos ya un poco de Sanbalat y también de Tobías y Gesem. Pero Sanbalat era ornita, así se le decía, Sanbalat, ornita. Se le decía porque fue un hombre que fue originario de Ornaiam. Sí, Oronita, porque era de la ciudad, la región de Oraniam, una ciudad de Moab. Y así es probable que esta persona, Sanbalat, fue moabita. Bueno, ¿qué de Tobías? Y hay más información. Yo nomás le estoy dando una porción aquí. ¿Qué de Tobías? Es otro personaje que tenemos que identificar. ¿Cómo era Tobías? Aparte de lo que vemos en el texto. Bueno, se le llama el siervo amonita, un término que indica que él había sido esclavo, pero que fue elevado a dignidad oficial. Y luego tenemos a Gesem, es el mismo que Gasmu, versículo 6, quien fue jefe de los árabes al sur de Palestina. Estos tres se opusieron mucho a Nehemías y al pueblo, a Esdras, cuando estaban tratando de edificar los muros en Jerusalén. ¿De dónde extraje yo toda esta información? A ese sí, nuevo diccionario de la Biblia, de Lockhart, es de editorial allá en Miami. Ok, ¿por qué puse yo esa fuente de investigación? Porque de ahí lo tomó. De ahí lo tomé, sí. Bueno, por supuesto ahí lo tomé. Es que esta es parte de la exégesis fenomenológica. Quiero que noten algo. Una es, hermanos, yo hacer análisis de la narrativa de Nehemías capítulo 6, versículo 1 al 9 y estudiar la fenomenología que está allí, ¿verdad? Pero a veces voy a fuentes de investigación y ¿qué estoy estudiando cuando hago esas investigaciones de fuentes extrabíblicas? ¿Qué es lo que estoy estudiando? No es la experiencia o la narrativa de quién, de otro escritor. En este caso aquí es Lockhart, ¿verdad? Para regresar ahí. Toda esta información, más que todo, yo la vine a extraer de los comentarios que da este hombre en su nuevo diccionario de la Biblia. Pero esto que se escribe allí casi es palabra por palabra. He hecho algunos cambios ahí, pero casi palabras por palabra de lo que está escrito ahí en la pantalla que puse allí son palabras de quién? De Lockhart. Ahora yo tengo que hacer un análisis no únicamente del texto bíblico, pero también de qué? De la narrativa de otra fuente. Y es lo mismo. ¿Cómo sé yo que este Lockhart dijo lo que dijo? ¿Cómo sé yo que no está equivocado? Si ustedes van al nuevo diccionario, él también da fuentes de referencias. Una regla para mí, hermanos, cuando hago exégesis o investigaciones, es que si una persona está escribiendo
un comentario o una narrativa, tengo que preguntarme, ¿cómo sabe él de eso? Porque, ¿qué es fenomenología? La experiencia de esa persona. Es una experiencia, hermano, estar escribiendo de lo que se ha estudiado y investigado, de historia o de una persona así. Esa es una experiencia también. Entonces yo, hermanos, la fuente extra bíblica, ahí está su narrativa, estoy tratando de estudiar ¿qué? Su experiencia de lo que escribe ahí. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe lo que dice? ¿Lo experimentó, nomás se le vino a la idea? ¿Está asumiendo? ¿Está dando una suposición? ¿Es una especulación? Si yo veo una narrativa, una fuente que nomás está escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo, se dice, sabemos que en el año 33 hubo un eclipse y acá, ¿quién sabe de eso? ¿De dónde se obtuvo esa información? Y si no hay fuentes de referencia, cuando yo veo que son investigaciones de alguien más que se escriben allí, yo no lo acepto a esa persona. No la acepto. Pero cuando una persona está escribiendo en su narrativa, historia, y dice, sabemos que en el año 33 hubo un eclipse y 200 años después se probó que no era un eclipse del sol, que fue un milagro, porque es imposible que durante la Pascua haya ese tipo de eclipse. Y dice, la fuente de referencia son estos historiadores del siglo III, del siglo II, también el científico tal y tal y tal ha dicho esto, y el científico teólogo ha dicho, oye, digo, esta persona nomás no dice solo lo que se le ocurre. ¿Qué hizo? Investigación. Yo uso esa fuente. ¿Ven ustedes? Si van a usar el internet, hermanos, o cualquier fuente, hay mucho en el internet. Información. Y yo la leo, digo, qué interesante, pero la pongo al lado. Qué interesante, la pongo al lado. Qué interesante. Este me da fuente de referencia. Este estudió. Este me está dando a mí que lo que dice aquí está respaldado. Tiene apoyo, ¿verdad? De alguien más que ha hecho el mismo estudio. Eso sí lo puedo yo aceptar como una fenomenología genuina y más efectiva, ¿verdad? Para el estudio. ¿Me explico, hermanos? Estamos hablando aquí de un proceso de identificar los personajes, cómo identificarnos con los personajes, y la única manera es investigar los textos o fuentes de referencia. Si uso fuentes de referencia, buscar aquellas fuentes que ellos mismos han hecho una investigación. Su experiencia de lo que escriben, hermanos, no es nomás por casualidad o nomás lo que se le viene a la mente. Hay apoyo detrás de ello. ¿Es este exégesis, hermanos? Qué diferente es, ¿verdad?, a dar nomás una simple clase o una predicación. Pero toda esta información, hermanos, puede ayudar mucho en una predicación para que sea bastante eficaz. Ok, ¿quién es otro personaje? Vamos a seguir aquí. Noten ustedes la pantalla. Además que hablamos de Nehemías, hablamos de Sanbalat, ya hablamos de Sanbalat, esos personajes. El criado, ¿qué? Para nosotros, ¿qué es un criado? ¿Hoy hay criados? Así se le llama, criados, a los que limpian la casa. Entonces, si yo voy y veo una persona que anda limpiando la casa, ¿tú eres un criado? ¿O tú eres una criada? ¿Qué me van a decir? Ay, no. No trabaja aquí, así, ¿verdad? Pero noten ustedes, hermanos, que un criado, bíblicamente hablando, puede ser un niño como un adolescente, un asistente en una casa como un delegado soldado del rey en el ejército. ¿De dónde obtuve yo esa información? Ahí está. Es el Theological Workbook of the Old Testament. Es un manual teológico del Antiguo Testamento por Harris.
Archer y Walkt. Bueno, estos eruditos, estos historiadores dan buena evidencias, y casi todo lo que ellos concluyen viene por apoyo histórico, gramático. Entonces es una buena fuente para tener. Pero otra vez, si yo hablo entonces de un criado y yo me pongo ahí en esta narrativa, ya identifiqué que hay un criado, ahora tengo que identificarme con él. ¿Cómo sería yo como criado? ¿Soy el criado de quién? ¿Soy el criado de quién? ¿De quién? No se vayan así. Concéntrense en la narrativa. De Sanballat. No es el criado de Dios, no es el criado de Nehemías, no es el criado de nadie. Es el criado, como dice la Biblia, es el criado de Sanballat. ¿Cómo sería esa persona? Joven. Era de una edad de responsabilidad, entonces ya es de adolescente. Acuérdense que adolescente, hermanos, yo sé que hay diferentes interpretaciones de adolescente. Yo uso adolescente en el sentido del desarrollo psicológico, que puede ser de edad 12 hasta 25. Entonces, hay otros que dicen, no, hombre, un adolescente es 13, 14, 15 años de edad. Está bien, no hay ningún problema. Yo estoy usando, ¿qué? Adolescente en su término del desarrollo psicológico, 12 a 25, muy diferente. Esta persona entonces, a lo menos sabemos que tiene suficiente responsabilidad para que Sanballat vaya a ir con este mensaje, llévalo, y va a cumplir con ello, ¿verdad? Pero es un criado o siervo de la casa. Porque la palabra criado, si ustedes hacen una investigación de otros textos, la misma palabra, hay criados de casa. ¿A cuál es este? Creo que tiene que ver con el ejército, o más bien específicamente de un gobernador. Si estudiamos los gobernadores de los tiempos de esta narrativa, nos damos cuenta que había criados personales, de que hacían diligencias para los gobernadores. Hay criados del rey en la Biblia, un poquito más elevado, ¿verdad? Pero sabemos que en un tiempo este esclavo, sea de casa, o sea de gobernador, o sea del rey, en un tiempo era ¿qué? Esclavo. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo no tiene casi nada de derechos, ¿verdad? ¿Qué dice la definición de Lockhart aquí? ¿Qué dice? Asistente en una casa como un delegado soldado del rey en el ejército. Me da a entender, hermanos, que por lo menos delegado soldado del rey, un delegado soldado del rey, me da a mí a entender que no es tanto como esclavo, sino ya ha llegado a ¿qué? A un nivel un poco más alto. ¿Qué relación tendría con otro de los personajes aquí? Pónganse a pensar. No dice nada la Escritura, pero yo, otra vez experimentando, este es un criado, con toda probabilidad fue esclavo, ahora tiene un puesto de mucha importancia al lado de ¿quién? Del gobernador Sanballat. ¿Quién más podríamos decir nosotros? ¿Quién es otro que se puede, dentro de aquí? ¿Quién es otro que posiblemente tenía un puesto así? Tobías, exactamente. ¿Ven ustedes, hermanos? Sé que Tobías históricamente estaba a un nivel de esclavo y llegó a ¿qué?
a una posición de dignatario, vamos a decir, de importancia. Pero veo también este criado que con toda probabilidad llegó al mismo estatus, ¿verdad? Militar o vamos a decir oficial del rey Sanbalat. ¿Cómo se asociarían estos? Muy bien, muy bien. Si yo soy ese criado y aquí está Tobías, sería uno de mis mejores amigos. O de los peores, porque ese a lo mejor, bueno, a lo mejor va a confiar más Sanbalat en Tobías que en mí. Si hablamos de Sanbalat, cuando veía a Tobías, que es uno de sus amigos, y vemos a este criado, que es criado de Sanbalat, y aquí está, yo soy Sanbalat, veo a Tobías, veo a mi criado. ¿Cómo lo veo? Como yo lo veo en esta narrativa, como ustedes lo ven, así va a experimentar la relación este criado con Sanbalat y Tobías. ¿Cómo ven ustedes Sanbalat? ¿Cómo trata a Tobías y cómo trata al criado? ¿Cómo creen ustedes? No dice nada la Escritura, hermanos, pero ¿qué son los pensamientos aquí? ¿Qué son los sentimientos? ¿Qué es el comportamiento? Es lo que estamos analizando. Estamos nosotros tratando de llegar a unas conclusiones. Si yo sé que Tobías un tiempo fue esclavo, ahora tiene un puesto de dignidad, y aquí está el criado que con toda probabilidad también fue esclavo y ahora tiene este puesto de delegado del rey gobernador Sanbalat. Y aquí está Sanbalat, ve a los dos. ¿Quién tiene prioridad? ¿Quién es el que tiene más amistad, mejor relación? ¿Quién creen ustedes? ¿A cuál? ¿Criado o Tobías? Uno dice el criado. ¿Cuál tendría? Yo soy Sanbalat, ustedes son Sanbalat. Vean a Sanbalat, ustedes son Sanbalat. Vean a Tobías aquí y vean al criado. ¿Dónde hay más amistad, más relación? Según la narrativa. Tobías. Uno dice el criado, otro dicen Tobías. Indudablemente, él envía una carta abierta con el criado, o sea, tiene bastante... Sí. Pero no estamos hablando tanto de la acción, de llevar, estamos hablando de relación. Si yo pongo el nombre Tobías, porque son tres personajes bien unidos. ¿Qué quiere decir? Que Sanbalat, Tobías y Gasmu, wow, son bien unidos. Acá el criado es muy importante, pero no se le menciona su nombre. No se llama Jezabab, ni Elihab, no se nombra nada. ¿Tenía nombre el criado? Claro que sí, pero no tan importante para ponerse allí. Entonces vemos que, hermanos, si yo soy Sanbalat, yo sé que tengo aquí dos personajes que tratan conmigo, ¿verdad? Pero yo veo a Tobías un poquito más alto en las interrelaciones. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Poniéndome, hermanos, en la mente de Sanbalat, viendo que hay un criado aquí que lleva mensajes y viendo que hay un Tobías que tiene casi las mismas características de nacimiento y desarrollo después. Eso es interesante. Bueno, ahora, siguiendo aquí, noten ustedes, otro personaje sería ¿quién? Los profetas, ¿verdad? ¿Quién son profetas? Si ustedes se ponen ahí como profetas, ¿quién son los profetas? Había también profetisas. Ya estudiamos en la clase anterior sobre profetas, ya tienen ustedes una idea. Un profeta fue un líder seleccionado por Dios específicamente que afirmaba poseer una inspiración divina. Esta selección puede ser individual que hace Dios con una persona o puede ser colectivo donde Dios inspira a un grupo que se llaman hijos de los profetas. Primera de Reyes, capítulo 20, verso 35. Esta información es interesante porque según lo que vemos nosotros de profetas, hay profetas que seleccionados individualmente, donde Dios selecciona a un profeta. Elías, Isaías, los profetas menores, los profetas mayores. Pero también hay ¿qué?
un grupo, hijo de los profetas. Esa frase en el hebreo indica que era un grupo específico que pues, unos dicen que era una escuela de profetas, donde ahí estaban, donde Dios se manifestaba, donde Dios les inspiraba para ir a predicar y enseñar. Eso es interesante, hermanos, por el uso de la gramática. Entonces, ahí tenemos una idea. Cuando Sanballat escribe todo esto, cuando usa la palabra profeta, la entiende igual como nosotros. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A un grupo o a un individuo? ¿Qué dice ahí el texto? ¿Qué es más probable? ¿A un individuo o a un grupo de profetas? ¿Qué dice ahí en el versículo 7? ¿Y qué has puesto profeta? Profetas. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Se escogió? No que sea verdad eso, es la acusación de quién? De Sanballat, ¿verdad? Dice, tú lo que has hecho es que escogiste, ¿qué? Un grupo específico de profetas y son tus profetas particulares, ¿verdad? Con toda probabilidad, hermano, está pensando de lo que la Biblia se refiere a hijos de profetas, un grupo de profetas que Dios trabajaba con ellos específicamente para predicar y enseñar, dar sus consejos. Entonces, además, tenemos el mensajero. Noten ustedes, el mensajero es otro. ¿El mensajero de quién? ¿El mensajero de quién? No. ¿El mensajero de quién? Verso 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. ¿Quién es yo ahí en el versículo 3? Entonces, ¿quién envió los mensajeros? Nehemías. ¿Son mensajeros de quién? Nehemías. Ok, noten ustedes que hay dos tipos de mensajeros. Dos clases de personas que transmiten los mensajes. Uno, el que transmite el mensaje a Nehemías se le llama criado. Los que transmiten mensajes a Sanballat, Tobías y Gesem se les llama mensajeros. ¿Por qué usó el escritor de esta narrativa? ¿Por qué no usó criados? ¿Qué son mensajeros? Fue de más respeto e importancia que el criado, no únicamente porque llevaba información de autoridad, pero también tenía la función de agente de vigilancia. O como guardaespaldas también, o embajador representante del rey, o en este caso del gobernador, ¿verdad? Nehemías. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 4. ¿De dónde extraído esta información? Diccionario bíblico de lenguas semitas. Ahí está. Dictionary of Bible Languages with Semantic Domains. De Swanson. Lo que estamos viendo entonces, cuando nosotros queremos apreciar mejor el texto, hermanos, apreciar mejor la narrativa, tenemos que identificarnos con los personajes. La única manera de identificarnos es saber información, interyectarnos nosotros en la personalidad de ellos. Entonces, con toda esta información que ya tenemos de todos los personajes en la narrativa, el intérprete puede identificarse mejor con lo que está escrito allí. Si un intérprete solo lee y asume sus propios conceptos e ideas modernas de los personajes bíblicos, para mí, en la exégesis bíblica, altera el significado de la experiencia de los interlocutores de la narrativa. Sin embargo, cuando nosotros estamos armados con herramienta amplia sobre los personajes de una narrativa, la interpretación
que se presenta será más vívida y coexistida a los oyentes. Me gusta coexistida a los oyentes, porque no únicamente nosotros estamos viviendo la narrativa, pero también ¿quién? Aquellos a quien estamos enseñando. Recuerden, hermanos, que interpretación exegética no es únicamente saber información, pero también cómo transmitirla mejor para aquellas personas que están escuchándonos y ellos juntamente con nosotros aprendan las cosas de Dios. En la siguiente clase seguiremos con otra etapa de la exégesis.